transmisiones y a nosotros nos tocó el tema número uno, que son tipos de motores. Vamos a empezar. ¿Qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico es una máquina electromecánica fascinante que transforma la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Son el pilar fundamental de la vida moderna, impulsando desde pequeños electrodomésticos hasta complejos sistemas industriales. Su versatilidad los hace indispensables en una variedad de aplicaciones. Los encontramos silenciosamente trabajando en lavadoras, secadoras, en nuestros hogares, haciendo girar ventiladores, bombas en edificios y siendo el corazón de la impulsión de los vehículos eléctricos que definen el futuro de esta movilidad. Algunos principios básicos de funcionamiento, que son la generación del campo magnético, interacción magnética, producción del par, transmisión de energía. La generación del campo magnético. La corriente eléctrica que fluye a través de las bobinas del estator generando un campo magnético giratorio. Interacción magnética. Este campo magnético interactúa con los conductores o imanes presentes en el rotor. Producción de par. La interacción genera una fuerza de giro conocido como par motor que inicia el movimiento del rotor. Transmisión de energía. El movimiento continuo del rotor transmite la energía mecánica a un eje que a su vez impulsa la máquina conectada. Este proceso se rige por leyes fundamentales del electromagnetismo como la ley de Ampère, Faraday y Fleming. Componentes principales de un motor eléctrico. Estator. Es la parte fija del motor que contiene bobinas o imanes. Es el encargado de crear el campo magnético principal que interactúa con el rotor. El rotor es la parte móvil que gira, equipando con conductores o imanes. Es el elemento que produce la potencia mecánica y la transmisión al exterior. Eje. El componente central que transmite el movimiento giratorio del rotor a la máquina o carga que debe ser impulsada como una bomba o una rueda. Los rodamientos. Elementos cruciales que permiten que el rotor gire suavemente, con una fricción mínima. Soportan el eje y reducen el desgaste, prolongando la vida útil del motor. La carcasa. La cubierta exterior del motor proporciona protección a los componentes internos contra el polvo, la humedad y los impactos, y facilita la disipación del calor generado durante la operación. La importancia de conocer un motor eléctrico. Los motores eléctricos son el motor del progreso industrial. Representan más del 70% del consumo de electricidad en la industria global. Su eficiencia no solo se traduce en un menor gasto energético, sino que también impacta directamente en la productividad y la sostenibilidad de cualquier operación. Entender a fondo sus componentes y principios de funcionamiento es clave para optimizar su rendimiento, facilita las tareas de mantenimiento preventivo, determina la detención de fallas más rápidas y precisas y asegura una mayor vida útil de los equipos. En resumen, los motores eléctricos son el corazón latente de la automatización y la industria moderna. Su conocimiento es fundamental para un futuro más eficiente y productivo. Clasificación y funcionamiento de los motores eléctricos. Tenemos los motores de corriente continua y los motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua funcionan con corriente continua y ofrecen el control preciso de la velocidad. Son ideales para aplicaciones donde la velocidad variable y el control fino son cruciales. Es un motor de excitación independiente, control preciso de velocidad. Motor en serie, alto par de arranque, usado en arranques de vehículos. Motor compuesto, combina características de serie y derivación. Motores de corriente alterna. Operan con una corriente alterna, son la columna vertebral de la industria debido a su eficiencia y robustez.
Se dividen en dos categorías principales, motor síncrono y motor asíncrono. El motor síncrono. El rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético utilizado en aplicaciones de precisión. Motor asíncrono o de inducción. El rotor gira a una velocidad diferente al campo magnético, siendo el tipo más utilizado industrialmente. Subtipos importantes de motores de corriente alterna: monofásico y trifásico. Los monofásicos utilizan una sola fase de corriente alterna, son compactos y rentables, lo que los hace perfectos para dispositivos de baja potencia y electrodomésticos comunes como ventiladores o herramientas eléctricas. Y los trifásicos emplean las tres fases de corriente alterna, proporcionando una mayor potencia y eficiencia. Son la elección predilecta para aplicaciones industriales pesadas y maquinaria que requiere alto rendimiento y confiabilidad. ¿Cómo elegir un motor? Primero, defina su aplicación. La elección del motor ideal comienza con una comprensión clara de los requisitos de la aplicación, incluyendo el tipo de trabajo, entorno y la frecuencia de uso. Hay que considerar la potencia y el control. Para el control preciso de velocidad y aplicaciones específicas, los motores de corriente continua son superiores. Para alta potencia y eficiencia industrial, los motores de corriente alterna son insuperables. Optimiza el rendimiento. Un profundo conocimiento de la clasificación y el funcionamiento de los motores es fundamental para seleccionar la operación que garantice el máximo rendimiento, durabilidad y eficiencia energética. Entender estos principios no solo optimiza la selección, sino que también contribuye a la innovación y el desarrollo de soluciones más sostenibles en ingeniería. Ahora este video. DC viene del inglés Direct Current, que se traduce como corriente directa. AC viene del inglés Alternating Current, que se traduce como corriente alterna. Paréntesis, al motor DC también se le llama motor CC, motor de corriente continua. Ambos motores convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Ahora pasemos a ver las diferencias. La principal diferencia radica en su fuente de poder. Los motores DC son alimentados por corriente continua, por ejemplo baterías, fuentes de alimentación DC, convertidores de corriente de AC a DC. Por otro lado, los motores AC son alimentados de corriente alterna. La segunda diferencia está en su construcción. Los motores DC son construidos con escobillas y un conmutador, lo cual aumenta el mantenimiento, limita la velocidad y reduce el periodo de vida de los motores DC con escobillas. Mientras que los motores AC no usan escobillas, son muy robustos y tienen un largo periodo de vida. La tercera diferencia está en el control de su velocidad. La velocidad de los motores DC es controlada mediante la variación de la corriente del devanado de la armadura, es decir, del rotor. En los motores AC, la velocidad es controlada mediante la variación de la frecuencia, lo cual es comúnmente hecho con un variador de frecuencia. Bien, eso era para que quede claro la diferencia entre motores de DC y AC. Continuamos. Motores de corriente continua. Principios de funcionamiento. Un motor de corriente continua convierte la energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción de campos magnéticos. La corriente que circula por el rotor genera un campo magnético que interactúa con el campo del estator, produciendo fuerza de torsión. La conmutación mecánica, el colector y las escobillas, convierten la corriente para mantener
el giro continuo. Bien, la energía eléctrica convierte en movimiento rotatorio. La interacción magnética, el rotor y el estator generan el torque. Y la conmutación mecánica es la que mantiene el giro constante. Los componentes básicos del motor CC: estator, rotor y escobilla. El estator es la parte fija que genera el campo magnético. Puede tener imanes permanentes o devanados electromecánicos. El rotor o la armadura, parte móvil de las bobinas donde circula la corriente conectada al colector para la conmutación. Las escobillas, contactos eléctricos entre el rotor y la fuente de corriente continua, permiten la inversión de corriente. Algunas limitaciones de los motores de corriente continua, que son desgaste de las escobillas, posición del torque cero y cortocircuito momentáneo. El desgaste de escobilla. El contacto constante con el colector provoca desgaste y requiere mantenimiento frecuente, impactando la vida útil del motor. Posición de torque cero. En cierto ángulo, el motor no genera fuerza para iniciar el giro, necesitando un impulso inicial para arrancar. Cortocircuitos momentáneos. Breves cortocircuitos en el colector consumen energía sin producir movimiento, reduciendo la eficiencia general. La fuerza contra electromotriz. Al girar el motor genera una tensión opuesta a la aplicada, conocida como fuerza contra electromotriz. Esta fuerza es un efecto fundamental de la inducción electromagnética. La fuerza contra electromotriz limita la corriente que circula por el motor, protegiéndolo de sobrecarga y contribuyendo a su regulación natural. La velocidad del motor está directamente relacionada con la magnitud de la fuerza contra electromotriz y la tensión aplicada. A mayor velocidad, mayor fuerza contra electromotriz, lo que produce la corriente y estabiliza el funcionamiento. Cargas y rendimiento. El rendimiento de un motor CC es crucial para su eficiencia energética. Entender cómo el par motor y la velocidad interactúan con la carga es clave para optimizar su funcionamiento. Variación del par. El par motor varía significativamente según la carga mecánica conectada al eje. A mayor carga, mayor par se requiere. Eficiencia típica. El rendimiento típico de los motores CC es alto, generalmente alrededor del 75% o más, aunque depende del diseño y mantenimiento adecuado. Control de velocidad. La velocidad del motor puede controlarse con precisión variando la tensión de alimentación o la corriente de excitación del campo. Tipos de motores de corriente continua. Los motores de corriente continua se clasifican según cómo se conecta su bobinado de campo, lo que determina sus características de par y velocidad. Algunos tipos son excitación independiente. El campo magnético se alimenta por una fuente separada, permitiendo un control muy preciso de la velocidad. Autoexcitación en serie. El bobinado de campo está en serie con la armadura, ofreciendo un alto par de arranque, ideal para cargas pesadas. Autoexcitado zoom. El bobinado de campo está en paralelo, proporcionando una velocidad relativamente constante independientemente de la carga. El motor CC, su principio electromagnético básico ha impulsado la revolución industrial y tecnológica, demostrando su relevancia a lo largo de la historia.
el legado y versatilidad de los motores CC. A pesar de sus limitaciones iniciales, el motor CC sigue siendo fundamental por su excelente control de velocidad y par, siendo adaptable a innumerables usos. Futuro eficiente. Innovaciones como los motores Bruegel amplían su uso hacia el futuro, impulsando sistemas más sostenibles y eficientes en la movilidad y la industria. Aplicaciones y ejemplos reales de los motores CC. Los motores CC pueden estar en juguetes, electrodomésticos, herramientas eléctricas y maquinaria industrial por su versatilidad. Los motores Bruegel sin escobilla se usa en drones y vehículos eléctricos por su alta eficiencia y bajo mantenimiento. Control de velocidad preciso en ascensores, trenes y sistemas automatizados para un funcionamiento suave y seguro. Motores síncronos y motores universales, funcionamiento y aplicaciones. Como ya vimos, los motores se clasifican según su fuente de energía en motores de corriente alterna y en motores de corriente continua. Dentro de los motores de corriente alterna podemos encontrar de tres tipos: motores síncronos, motores asíncronos y motores universales. Motores síncronos es un tipo de motor de corriente alterna que opera a velocidad constante, sincronizado con la frecuencia de la corriente de alimentación. A diferencia de los motores asíncronos, los motores síncronos no dependen del deslizamiento para inducir corriente en el rotor. En cambio, están diseñados de tal manera que la rotación del rotor está directamente relacionado con el campo giratorio producido por el estator. La construcción de un motor síncrono consta de dos componentes principales, el estator y el rotor. El estator es la parte estacionaria del motor, compuesta por el devanado del estator y conectado a la alimentación de corriente alterna. Cuando se suministra corriente alterna, los devanados del estator generan un campo magnético. El rotor es la parte giratoria del motor. Puede ser un polo silencioso para aplicaciones de baja velocidad o un polo no silencioso para aplicaciones de alta velocidad. Funcionamiento del motor síncrono. El principio de funcionamiento del motor síncrono se basa en el magnetismo entre el campo magnético del estator y del rotor. Al suministrar corriente alterna al devanado del estator, este genera un campo magnético giratorio. La velocidad de este campo magnético giratorio se denomina velocidad síncrona y está determinada por la frecuencia de alimentación y el número de polos del estator. El rotor se alimenta mediante corriente continua y produce un campo magnético constante. Los motores síncronos no son motores de arranque automático. Para poder arrancarlos se requiere un mecanismo externo que acerque el rotor a la velocidad síncrona. Una vez que el rotor alcanza su velocidad síncrona, se sincroniza con el campo magnético del estator para garantizar que el motor funcione a velocidad síncrona independientemente de la carga. Aplicaciones de los motores síncronos. Los motores síncronos se utilizan en diversas industrias gracias a su velocidad constante y alta eficiencia. En aplicaciones industriales se utilizan donde se requiere velocidad constante y alto par, como en compresores, sopladores y transportadores. En la generación eléctrica, los motores síncronos se utilizan como condensadores síncronos para mejorar el factor de potencia y así estabilizar el sistema eléctrico. También se emplea comúnmente en sistemas de climatización, bombas y ventiladores, donde se requiere mantener una alta velocidad constante para el flujo de aire constante y un control de temperatura constante. Antes de pasar al siguiente punto, veremos un video donde se explica
explica de manera más detallada el motor síncrono. El motor síncrono es un tipo de motor eléctrico cuya velocidad de rotación está sincronizada con la frecuencia eléctrica de la corriente alterna. En este video veremos cómo funciona este eficiente motor, utilizado en todos esos campos donde se requiere alta presión. JAES, desde hace más de 10 años, es líder en el sector de suministros industriales y en su catálogo ofrece todo tipo de motores síncronos de los principales fabricantes. Veamos cómo es internamente un motor síncrono. Las bobinas del estator, que es el componente fijo, son alimentadas por una corriente alterna trifásica, produciendo así un campo magnético giratorio que gira a una velocidad fija vinculada a la frecuencia de la fuente de alimentación. Las bobinas de rotor, por otro lado, es decir, el órgano giratorio, son alimentadas por una corriente continua, produciendo así campos magnéticos de polaridad alterna como si fuesen unos imanes. De hecho, el rotor también se puede fabricar hasta con imanes permanentes. Los polos opuestos del estator y el rotor se atraen el uno al otro. De esta manera, el campo magnético giratorio del estator atrae hacia sí mismo el campo magnético del rotor que gira a la misma velocidad. Los motores síncronos tienen la particularidad de funcionar a una velocidad de sincronismo, una velocidad constante dada por la frecuencia eléctrica de la corriente alterna y por el número de pares de polos de rotor. Los motores con más bobinas en el rotor y en el estator tienen velocidades más bajas, pero desarrollan más par mecánico. Estas características implican que el motor es incapaz de acelerar o desacelerar. Además, no puede soportar grandes fuerzas de resistencia. De hecho, si durante el movimiento se acelera o se frena por un factor externo, los dos campos magnéticos se desalinean, haciendo saltar el rotor hasta su bloqueo. Por otro lado, si el rotor está completamente parado, el campo magnético giratorio no puede encender el rotor porque los campos eléctricos atractivos y repulsivos se suceden demasiado rápidamente, lo que no permite que el rotor comience a girar. Para superar estos problemas, el motor síncrono se puede mejorar introduciendo una jaula de ardilla sobre las bobinas de rotor. En la fase de arranque, las bobinas de rotor no se excitan, por lo que el campo magnético giratorio induce electricidad en las barras de la jaula de ardilla como en un motor de inducción. Una vez alcanzada la velocidad de sincronización, las bobinas de rotor se excitan y vuelven a funcionar como motor síncrono. Si estás interesado en conocer el funcionamiento del motor de inducción, consulta nuestro video anterior. Otra peculiaridad del motor síncrono es que tiene las mismas características de construcción que un alternador. Por este motivo, se utiliza en coches eléctricos e híbridos, normalmente en configuración con imanes permanentes, para funcionar tanto como motor para hacer que el coche avance, como alternador en la fase de frenado regenerativo, para recuperar energía cinética y transformarla en energía eléctrica, para ser almacenada en la batería. Mira nuestro video sobre coches eléctricos e híbridos para ver cómo se usa el motor síncrono. En los últimos años, gracias a la mejora de la electrónica, se ha simplificado drásticamente el arranque. De hecho, componentes como el inversor permiten ajustar tanto la frecuencia como la tensión de alimentación. Así, partiendo de la frecuencia cero y haciéndola crecer gradualmente, es posible acelerar el motor desde parado, permitiendo la creación de sistemas electrónicos de control de velocidad. Sigue nuestras lecciones de electrónica para aprender sobre inversores, transistores y todo tipo de motores eléctricos que existen en el mundo. Si este video te fue útil, déjanos saber. El motor síncrono es un tipo de motor eléctrico. Siguiente, dale. Motores universales. El motor universal es un tipo especial de motor eléctrico que tiene la particularidad de poder funcionar tanto con corriente alterna como con corriente continua, y por esa razón recibe el nombre de universal.
Es similar a un motor en serie de corriente continua, aunque con muchas variadas modificaciones, como por ejemplo los núcleos polares y todo el circuito magnético están construidos con chapas de hierro al silicio para reducir las pérdidas por corrientes parásitas que se producen a causa de las variaciones de flujo magnético cuando se conectan a la red de corriente alterna. También tiene un menor número de espiras en el inductor con el fin de no saturar magnéticamente su núcleo y disminuir así las pérdidas por corrientes de Foucault y histéresis. Aumentar la intensidad de corriente, por lo tanto, el par de motor y mejorar el factor de potencia. Mayor número de espiras en el inducido para compensar la disminución de flujo debido al menor número de espiras del inductor. Son los motores más pequeños y utilizados, alcanzan velocidades superiores a los motores asíncronos monofásicos, y de esta manera se obtiene una potencia de accionamiento grande para un tamaño pequeño. Las interferencias de radio debidas al chisporroteo de las escobillas se eliminan mediante condensadores. Sus características principales no varían si son alimentadas tanto por corriente alterna como por corriente directa. Partes del motor universal. A pesar de que este tipo de motor especial funciona con los dos tipos de corriente, su construcción es muy similar a la de cualquier otro. Es decir, que sus componentes son prácticamente los mismos que cualquier otro motor. Tienen un estator que es la parte fija donde se colocan las bobinas, también un rotor. En este componente se colocan algunas bobinas, el conmutador y el eje, ya que es la parte giratoria. Bobinas son alambres de cobre enrollados que se utilizan principalmente como electroimanes. Escobillas normalmente se utilizan materiales conductores como el grafito porque se utilizan para conducir la electricidad hacia las bobinas del rotor, aun cuando este está en funcionamiento o girando. Conmutador son conjuntos de láminas separadas entre sí que se utilizan para cambiar la polaridad de la corriente para que el motor pueda girar de forma constante. Carcasa se utiliza para proteger los componentes internos. Y cojinetas, también llamados rodamientos, se utilizan para que el eje pueda girar de manera más rápida sin fricciones. Tiene dos devanados conectados en serie, uno como inductor y el otro como compensador, también conectados en serie con el devanado del rotor inducido. A través de las deltas del conmutador en contacto con las escobillas, el devanado en serie es de calibre más grueso y de pocas espiras. Su función es crear un campo magnético, sin embargo es muy débil comparado con el campo magnético que desarrolla el devanado del inducido, que le sirve para desarrollar un gran par, pero que a su vez es perjudicial en virtud de que induce en los núcleos de los devanados y en la misma carcasa corrientes parásitas que hacen disminuir el rendimiento del motor. Para reducir este efecto perjudicial se utiliza el devanado compensador, que crea un campo magnético de sentido contrario al que desarrolla el devanado del inducido, por lo que lo reduce considerablemente y por lo tanto su efecto es mínimo. Funcionamiento del motor universal. Al conectar el motor a una tensión, circula de inmediato una corriente eléctrica que recorre tanto el devanado del inductor como al del inducido, creando en ellos un campo magnético que al interaccionar se produce el par de fuerzas necesarias para hacer girar el rotor. Cuando está conectado a una fuente, el, mo- el motor funciona como un motor de corriente continua en serie. En este caso, al circular una corriente en el devanado del campo, se produce un campo electromagnético. Esta misma corriente también circula por los conductores del inducido. Cuando un conductor que transporta corriente se coloca en un campo magnético, experimenta una fuerza mecánica. Esta fuerza mecánica hace girar el rotor. Cuando está conectado a una fuente de corriente alterna, se produce un par unidireccional. Esto se debe a que el devanado del inducido y el devanado del campo están conectados en serie y en la misma fase. Por lo tanto, al cambiar la polaridad de la corriente alterna, la dirección de la corriente
en el inducido y el devanado del campo cambia simultáneamente. La dirección del campo magnético y la dirección de la corriente del inducido se invierten, de modo que la dirección de la fuerza experimenta los conductores del inducido permanece invariable. Por lo tanto, independientemente de que si se alimenta con corriente alterna o corriente continua, los motores universales funcionan según el mismo principio que los motores de corriente continua en serie. Hola, ¿cómo están? Vamos a compartir este prototipo que se armó en la Escuela Técnica número 5 antes de pandemia. Si se fijan, este proyecto todavía no está terminado. Es un motor de corriente continua conocido como motor derivación con excitación. Vemos los polos y en la parte inferior la excitación. Bueno, vamos a mostrar un poco para ver que todavía falta terminar. Bueno, vamos a ponerlo en funcionamiento ahora. Vamos a mencionar que antiguamente lo probamos en corriente continua en 48 voltios. Bueno, vamos a ponerlo en funcionamiento, en este caso, pero en corriente alterna. Tenemos el instrumento de medición 56 voltios con 6 y tenemos acá el instrumento de medición que me marca la corriente eléctrica, ¿no? Tenemos acá la fuente de energía, del cual estamos tomando alimentación para realizar esta prueba. Bueno, lo que hay que tener presente acá es que en este motor universal lo que tenemos es, si aumentamos la tensión, incrementa la corriente y por ende la velocidad del motor. Vamos a hacer esa prueba. Está en 56,8. Si subo la tensión 59,60, tengo 2,7 o 2,9 amperes y la velocidad es un poco más alta. Si aumento la tensión, 2,66, 3 amperes y la velocidad es un poco más alta. Lo que no tengo ahora a mano es el tacómetro para ver los RPM. Pero como les dije anteriormente, esto es a modo de prueba y todavía falta terminar. Bueno, en el video que acabamos de ver, vimos un motor universal conectado a una fuente de corriente alterna y cómo podemos regular la velocidad variando la tensión. Hola, ¿cómo están? Aplicaciones de los motores universales. A pesar de que es capaz de funcionar con los dos tipos de corriente, sus aplicaciones están más dadas al uso cotidiano y doméstico. Esto se debe a que en corriente alterna pierde mucha potencia, aunque cabe mencionar que también tiene ventajas que lo hacen popular, como un buen control de velocidad y torque, un amplio rango de voltaje y un diseño compacto. Las aplicaciones de este motor están dadas en componentes que pueden funcionar tanto conectadas a un tomacorriente como de forma inalámbrica como con una batería. En electrodomésticos, aquí podemos encontrar licuadoras, secadoras, aspiradoras y batedoras. Herramientas. Prácticamente son todas las herramientas portátiles como taladros, sierras y lijadoras. Ventiladores.
Gracias a que podemos regular la velocidad del motor con los cambios de voltaje, se pueden utilizar en ventiladores como por ejemplo del hogar, de mesa y extractores. Aplicaciones industriales de los motores eléctricos en general. Los motores eléctricos son fundamentales en la automatización y optimización de procesos industriales, ofreciendo alta eficiencia energética y bajo mantenimiento. A continuación se presentan sus principales aplicaciones en distintos sectores. En la industria manufacturera, en líneas de producción, los motores eléctricos accionan transportadores, prensas, tornos, fresadoras, asegurando precisión y velocidad. En la manufactura de piezas. Sector energético. Se emplean en generadores eléctricos, turbinas y sistemas de bombeo en plantas hidroeléctricas y térmicas, contribuyendo a la generación y distribución de energía eléctrica. Industria automotriz. Desde los robots en ensamble hasta sistemas de tracción en vehículos eléctricos, los motores eléctricos permiten mayor eficiencia y automatización en la producción y movilidad. Minería y metalurgia. Son esenciales en cintas transportadoras, molinos y ventiladores industriales, optimizando la extracción, procesamiento y refinamiento de minerales y metales, garantizando procesos seguros y eficientes en la manipulación de hidrocarburos. Sector alimentario. Se utiliza en equipos de procesamiento, empaquetado y refrigeración, asegurando el control de calidad y cumplimiento de normativas sanitarias. Tratamiento de aguas y saneamiento. Motores eléctricos operan bombas y sistemas de filtrado en plantas de tratamiento, optimizando la distribución y purificación del agua. En cada aplicación, la selección del motor depende de los factores como potencia, velocidad y eficiencia energética, garantizando su adaptación a las exigencias operativas de cada industria. Esto, gracias. ¿Y ese es todo, ingeniero? Recording stopped. Ok, solo una observación que lo habíamos comentado cuando dimos las instrucciones referente a la elaboración de sus PowerPoints. Pudieron poner más diapositivas que no les iba a incrementar el tiempo de exposición, pero sí iba a mejorar la posibilidad de leer de manera más confortable. Muy chiquitita letra, muy apretado en esta última parte. Entonces, quizás pudieron poner una letra más grande, porque igual es el resultado del tiempo de lectura, ¿no? En términos de exposición. Pero sí, está bien. Me habría gustado que le pudieran dar más énfasis a la aplicación en los vehículos eléctricos y en la aplicación de los vehículos híbridos, ¿no? Porque creo que es hacia ahí donde la industria se está moviendo. Fíjense que antes de esa aplicación en vehículos eléctricos, las aplicaciones eran puramente industriales. Y hoy en día el mercado está dando un giro hacia todas las aplicaciones de todo lo que es la tecnología eléctrica, electrónica, de automatización, de sensores, hacia la industria de los autos eléctricos, ¿no? Que si comparamos los primeros autos eléctricos, ¿cuáles son los primeros autos eléctricos que hemos usado hace 40 años? 45, 50 años atrás. Habían autos eléctricos, claro. ¿Dónde los utilizamos? En las canchas de golf. Esos carritos de golf eran autitos eléctricos. Entonces,
Y obviamente entendemos por qué no ha habido un desarrollo hacia esa industria, porque obviamente estaba controlada el tema de la industria de los vehículos, la industria automotriz, estaba sofocada, dominada, cautiva por los fabricantes de petróleo. O sea, ¿qué vamos a hacer con todo el petróleo del mundo si mañana ponemos una alternativa? Entonces toda la que tenemos, toda inversión realizada en prospecciones alrededor del mundo, en perforaciones, en producción de hidrocarburos, refinamiento, ¿no es cierto? Entonces se iba a hundir esa brutal y poderosa industria. Entonces se la ha mantenido, digamos, a raya, pero ya esa tecnología, esos vehículos ya estaba funcionando, digamos, ¿no? Lo mismo ha pasado con los discos de vinil. Bueno, se invirtió mucho en esa industria de discos de vinil para escuchar música y se inventó la cinta magnetofónica, pero se la ha tenido oculta, no se ha permitido su comercialización y su utilización en gran escala, porque iba a ir abajo la industria del disco de vinil, digamos. Entonces lo utilizaban ultra alta secretamente para fines militares y fines de espionaje y todo eso, ¿no? Podías grabar en tiempo real, imagínate. Entonces, y después, cuando ya se lanza esa industria, quizás esto les sirve para los que están haciendo costos conmigo, las industrias que cambiaron al mundo. Entonces, fíjense, se inventa y se produce los CDs, ¿no? Los compact discs, que ya era otra tecnología, ya no era el disco de vinil, pero era un disco compacto con lectores ópticos. Igual se lo tiene por más de 20 años oculto, porque entonces toda la industria de las cintas magnetofónicas y todos los lectores además, ¿no? Y estamos hablando en formatos VHS, bueno, primero Betamax, después VHS, después había el U-Matic, que eran unos cartridges bien grandes, casi del tamaño de más grande quizás que una tablet de 10 pulgadas. Entonces, todo ese desarrollo, toda esa industrialización, digamos, alrededor de esas cintas magnetofónicas, se fue por agua abajo cuando ya se lanza el CD. Y lo mismo viene a ocurrir con el DVD, y lo mismo viene a ocurrir con otra generación tecnológica potente, el Blu-ray. Y ahorita ya hay la tecnología de holograma. Entonces es con que vas a poder recibir mensajes y te vas a poder comunicar a través de hologramas directamente. Entonces vas a estar presente en tiempo real en una reunión a través de tu holograma, ¿no es cierto? Entonces, 3D, ¿no? En 3D. Y además en alta definición. Lo que hemos visto es todavía en blanco y negro, pero ya ahorita los hologramas en 3D para comunicaciones en tiempo real ya son full color y full alta definición, digamos. Entonces, ahí está lo que se viene. Ahora, hemos visto un fenómeno que el tiempo que pueden ocultar ya no es como antes, 30 años, 40 años, 30 años, 20 años, 15 años. Ahorita lo máximo que están pudiendo ocultar son unos 10 años y en algunos casos 15 años y en algunos casos no más que 5 años.
Entonces, ese es el delay, el retardo desde que la tecnología está funcionando hasta que es lanzada a nivel comercial para aplicaciones civiles, ¿no? Pero sí, está bonita su presentación. Y a los colegas, si tienen alguna pregunta, este es el momento de realizarla. Y no he mirado si me mandaron su PowerPoint. Y a qué hora me lo mandaron su PowerPoint a mi correo electrónico. Se lo envié, ingeniero, a las 9 de la noche. Solo el PowerPoint. Las preguntas no sabía si había que enviarlo igual. Eso no lo envié. Las preguntas las puede publicar en el grupo de WhatsApp en formato Word. Sí, ya las tengo. Le voy a pasar al grupo. En el grupo publíquelas en formato Word, ¿ok? O si gusta, me las puede mandar a mi correo en formato Word y en el grupo de WhatsApp lo puede compartir en PDF, que es mucho más liviano y que WhatsApp tolera muy bien. Ok, señor excursante, si alguien tiene alguna pregunta para el grupo expositor del día de hoy, este es el momento de hacerlo. Y caso contrario, le rogaría a Ahmed, si es que ya hizo la toma de asistencia. Perfecto, entonces ya Ahmed ya lo tomó. Entonces podemos retirarnos. Muchísimas gracias, Ahmed. Entonces, nada, vámonos a almorzar. Muchísimas gracias. Una pregunta para Ahmed. Entonces, el día jueves estaríamos, no he visto el cronograma, Sí, si es ingeniero, el martes próximo. es el día jueves por esta semana. Va a exponer el grupo 2. Ya ellos saben Ya, que perfecto. obviamente les tienen que enviarle toda la diapositiva por enlace de Google Drive a su correo. Perfecto. Entonces, nos veremos en este mismo horario del mediodía, el día jueves. Ok, que tengan muy buenos días. Bueno, ingeniero. Buenos días, ingeniero.